Hola, soy Mateo Naín. Y a más de 20 días de iniciado el paro en Imbabura, la provincia enfrenta una parálisis que ha trascendido lo económico para convertirse en una crisis de cohesión social. Mientras los manifestantes invocan sus derechos constitucionales de resistencia, los trabajadores informales, pequeños empresarios y profesionales que buscan continuar sus actividades ven vulnerados sus derechos fundamentales. Esta polarización artificial oculta el problema de fondo, el abandono sistemático del Estado ecuatoriano a todo el país, pero en este caso específicamente a nuestra provincia de Imbabura, además de la instrumentalización política de reclamos legítimos por parte de diversos actores. La Constitución de la República menciona en su artículo 66, numeral 13, el reconocimiento al derecho de la resistencia y la manifestación pacífica. Tomemos en cuenta estos factores que diré a continuación. Sin embargo, en los numerales 1, 14 y 15 del mismo artículo, garantiza también el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de movimiento y al trabajo. Cuando el ejercicio de un derecho vulnera el de otro, el Estado tiene la obligación de actuar como mediador, no como un espectador. El problema actual radica en esta ausencia. Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 338 establece que quienes mediante violencia, intimidación o cualquier medio que impida el funcionamiento de servicios públicos o privados esenciales pueden incurrir en actos de terrorismo, si estos obviamente generan pánico colectivo o afectan la seguridad pública. En Imbabura es obvio que se han reportado bloqueos de vías que impiden el paso de ambulancias, daños a la propiedad privada, intimidaciones a comerciantes y un cierre forzoso de establecimientos tanto públicos como privados. Estos hechos no solo restringen derechos, sino que potencialmente encajan con las conductas sancionadas y tipificadas por el Código Orgánico Integral Penal. Los manifestantes, en su mayoría miembros de comunidades indígenas y rurales, sostienen que protestan ante un contexto de vulnerabilidad histórica. El incremento del precio del diésel es solo una arista más, mismo que subirá progresivamente en el transcurso de los siguientes meses. Este representa un golpe desproporcionado para quienes dependen de este insumo en su vida cotidiana. El malestar es real y tiene raíces profundas, décadas de exclusión social, abandono estatal y promesas incumplidas. Muchas promesas incumplidas para todos los ecuatorianos. Para muchos, la protesta no es una acción política, sino un acto de supervivencia. Sin embargo, del otro lado se encuentran comerciantes, transportistas, profesionales de la salud y trabajadores informales que también viven al día y que ven imposibilitado su derecho a trabajar. El pequeño empresario no puede abrir su local, la madre que no consigue medicinas porque la farmacia está cerrada, o el agricultor que no puede transportar su producción, también son víctimas del mismo sistema. Estos ciudadanos no son privilegiados, no pertenecen a las élites, y sin embargo son quienes pagan el precio más alto de una crisis provocada, tanto por el gobierno como por el desborde de una protesta sin dirección clara, sin propuestas y sin soluciones. El presidente Daniel Noboa, al llegar al poder, prometió no aumentar el precio del diésel. Rompió esta promesa con un decreto que, aunque pueda justificarse desde un punto de vista económico, de lucha contra el contrabando de combustible, carece de sensibilidad social y credibilidad política, porque el argumento de la reducción de subsidios por presión fiscal o recomendación de organismos internacionales no justifica la falta de una transición justa ni la ausencia de políticas compensatorias para los sectores más vulnerables. La respuesta gubernamental ha sido insuficiente y confusa. Las compensaciones se enfocaron en transportistas, obvio, grupos que han protestado durante años y años en favor de sus propios derechos, dejando de lado al consumidor primario y a los sectores rurales más empobrecidos. La inversión prometida en salud, educación y seguridad no se ha materializado, reforzando la percepción de un Estado que promete, que habla mucho, pero no actúa, no cumple. Por su parte, el liderazgo indígena enfrenta un dilema entre la representación legítima y la instrumentalización política. El movimiento indígena ha sido históricamente protagonista de las luchas sociales más importantes de nuestro país, pero en esta coyuntura se percibe una fractura interna. No todas las comunidades respaldan los bloqueos. Algunas denuncian presiones para sumarse a las manifestaciones. Los reclamos son válidos, pero los métodos empleados como el cierre de carreteras, la coerción y la violencia debilitan la legitimidad del movimiento y convierten un acto de resistencia pacífica en una imposición. Los líderes que deberían encauzar el malestar hacia el diálogo lo están utilizando como un capital y puente político, reproduciendo la misma lógica de poder que tanto critican.
A esto se suma la ausencia casi total de las autoridades locales. Alcaldes, prefectos y concejales han actuado con pasividad e incluso complicidad. Algunos gobiernos municipales han facilitado transporte para los manifestantes, otros simplemente han guardado silencio, mientras otros han hablado de más, evitando asumir responsabilidad, señores. El resultado es un vacío de liderazgo en todos los niveles, donde la ciudadanía se encuentra abandonada a su suerte, sin protección ni mediación efectiva. En medio de este panorama, la protesta ha derivado en un terreno peligroso: la división social. Se ha instalado una narrativa binaria que enfrenta a indígenas y mestizos, a pobres contra supuestos ricos, a campo contra ciudad. Esta división es falsa y destructiva. La mayoría de ecuatorianos, indígenas o con la etnia que tú te autoidentifiques, enfrentan los mismos problemas: la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. No hay una élite en las carreteras. Quienes hoy se enfrentan son los mismos ciudadanos de siempre, los de a pie. El racismo, el resentimiento y la xenofobia han vuelto a emerger como discursos legitimados. Algunos justifican la violencia en nombre de la lucha ancestral, otros desacreditan toda forma de protesta por su origen étnico. Ambos extremos son igual de peligrosos y profundizan esta herida social que cada vez es más grave. Mientras tanto, los verdaderos responsables de la desigualdad permanecen intocados. Las élites económicas que evaden impuestos, las empresas extractivas que contaminan sin consecuencias y los funcionarios que saquean los recursos públicos siguen operando con total impunidad. El paro, lejos de afectar al poder, ha terminado enfrentando a los más vulnerables entre sí. Es una lucha de clases fabricada, donde el pueblo pelea contra el pueblo, mientras los privilegiados observan desde la distancia, desde allá arriba. Imbabura no es una provincia rebelde, sino una provincia olvidada. Sus carreteras están destruidas, sus hospitales colapsados y su infraestructura educativa en decadencia. La paralización actual solo ha visibilizado lo que ya era evidente. El Estado abandonó esta región hace muchísimo tiempo. Ninguno de los gobiernos anteriores, ni de izquierda ni de derecha, han cumplido sus promesas. La inseguridad crece, los servicios públicos se deterioran y la confianza ciudadana en las instituciones está en un punto súper bajo. El movimiento manifestante debe asumir su parte de responsabilidad. La Constitución establece que la resistencia debe ser pacífica y cuando se recurra a la violencia o a la coerción, se pierde legitimidad moral y política. Impedir el paso de ambulancias o cerrar farmacias no es una forma de protesta, sino una violación de derechos humanos fundamentales. Además, la movilización carece de una propuesta clara. No hay un plan alternativo que indique cómo reemplazar los subsidios ni cómo financiar los servicios públicos sin ajustes fiscales. Del mismo modo, el gobierno debe reconocer su fracaso en la gestión del conflicto. Romper promesas de campaña destruye la confianza ciudadana. Implementar medidas económicas sin acompañarlas de políticas sociales es una forma de irresponsabilidad que solo agrava la crisis. El Ejecutivo ha fallado también en su principal promesa: devolver la seguridad al país. Los militares patrullan, pero la violencia y delincuencia continúan y al contrario aumentan. La salida de esta crisis no se logrará con más confrontación, sino con responsabilidad. El Estado debe abrir un diálogo real, transparente y con resultados medibles. Los manifestantes deben cesar la violencia y permitir la libre circulación de bienes y personas. Las autoridades locales deben asumir liderazgo y no delegar sus funciones, y la sociedad civil debe organizarse para exigir soluciones de fondo, no consignas temporales. Imbabura no necesita más enemigos, necesita presencia del Estado. El Ecuador no puede seguir dividido entre ellos y nosotros, porque todos comparten el mismo problema, todos somos ecuatorianos. El verdadero conflicto no está entre los ciudadanos, sino entre la población y las élites políticas, económicas, que se benefician del caos. El paro no es la causa del colapso social, señores, sino el síntoma de una enfermedad más profunda: la pérdida de confianza en el Estado y la falta de justicia distributiva. La dignidad no se defiende bloqueando caminos ni usando el miedo como herramienta política, sino construyendo puentes de diálogo, respeto y solidaridad. Imbabura merece un gobierno que escuche. El Ecuador merece un gobierno que escuche. Ciudadanos que se respeten y un futuro sin odio. Ecuador necesita unidad, no confrontación. Necesita justicia, no revancha. La verdadera resistencia está en construir el país sin destruirnos entre nosotros.